Hola, muy buenas. Bienvenidos nuevamente a la saga sobre Tartessos. Hoy os presentamos el vídeo número 4, en el que vamos a hablar sobre la referencia histórica de Tartessos. Y empezaremos diciendo que Heródoto nos habla sobre el rey Argantonio y de las relaciones de Tartessos con Grecia. Dicen que Tartessos es un río en la tierra de los íberos, llegando al mar por dos bocas, y que entre esas dos bocas se encuentra una ciudad de ese mismo nombre. Ese río, que es el más largo de Iberia y tiene marea, es llamado Baetis, o lo que se dice actualmente Guadalquivir. También hay algunos que piensan que Tartessos fue el nombre antiguo de Carpia, una ciudad de los íberos. En la Biblia aparecen referencias a un lugar llamado Tarsis, también conocido como Tarsis o Tarsis. Citamos al Antiguo Testamento, Libro de los Reyes 1, 10, 22. En efecto, el rey Salomón tenía naves de Tarsis en el mar junto con las naves de Irán. Las naves de Tarsis venían una vez cada 3 años y traían oro, plata, marfil, monos y pavos reales. En un texto del profeta Ezequiel 27-12, siglo VI antes de nuestra era, se comenta que Tiro, ciudad del sur del Líbano, comerciaba con Tarsis, y en este caso es posible que sí se refiera a Tartessos, puesto que los fenicios ya habían contactado con ellos. En el libro de Jonás 1.3, siglo VIII antes de nuestra era, se dice: pero Jonás se levantó para ir a Tarsis, lejos de la presencia de Yahvé, bajo Jope, y encontró una nave que iba a zarpar hacia Tarsis. Pagó el peaje y se embarcó en ella para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Yahvé. En la estela de Nora, siglo IX antes de nuestra era, encontrada en Cerdeña y escrita en fenicio, un navegante chipriota agradece al dios Pumar haber llegado a su hogar sano y salvo. Y el acrónimo BTRS ha sido relacionado por muchos especialistas con Tarsis o Tartessos. En la estela de Asardón, siglo VII antes de nuestra era, aparece el nombre de Tarsis, pero no se puede referir a Tartessos porque los asirios no tuvieron ninguna relación con el Mediterráneo occidental. El poeta Estesícoro, poeta helénico de Alejandría, siglo VI antes de nuestra era, menciona a Tartessos en su Geroneida, donde se narra el 10º trabajo que encomendó Euristeo a Heracles, que consistía en matar al gigante Gerión, que gobernaba en un reino cercano a Tartessos. Se considera como la primera referencia oficial a Tartessos. El poeta griego Anacreonte, en el 530 antes de nuestra era, también hace referencia en una de sus obras a la riqueza y a la complejidad política del reino tartésico. Cuando el viajero Pausanias, que fue un viajero, un geógrafo e historiador griego del siglo II, visitó Grecia precisamente en el siglo II antes de nuestra era, existían 2 cámaras en un santuario de Olimpia, que la gente de Elis afirmaba realizadas con bronce tartesio. Heródoto también habla sobre el rey Argantonio y de las relaciones de Tartessos con Grecia. Citamos lo siguiente: un navío samio que tenía por patrono a Colaios y que se dirigía hacia Egipto, fuera de su ruta, a la isla de Platea. Los samios confiaron todo el asunto a Carobios y le hicieron un depósito de víveres para un año. Ellos mismos, que a partir de la isla habían marchado con un enorme deseo de llegar a Egipto, navegaron fuera de la ruta, arrastrados por el viento del este, y sin dejar de soplar el viento alcanzaron las columnas de Hércules y, conducidos por un dios,
llegaron a Tartesos. Este lugar del comercio estaba sin explotar en esta época, de forma que a su vuelta estos samios realizaron con su cargamento el mayor beneficio que habían conseguido hasta ahora. Ningún griego lo había hecho, y del que nosotros tengamos referencia exacta, si exceptuamos a Sóstrato, hijo de Laodamente de Egina, que ningún otro puede compararse con este. De sus ganancias los samios dedujeron el diezmo, 6 talentos, y ordenaron fabricar un jarrón de bronce en forma de crátera argólica. También Plinio el Viejo y Marco Juliano Justino hablan de Tartesos de manera imprecisa. En el tratado entre Roma y Cartago del año 348 a.C. de nuestra era se hace mención a Mastia de los Tartesos, ciudad que posiblemente se refiere a la actual Cartagena, que marcaba el límite que podía alcanzar Roma en la península ibérica. El tratado está concebido en estos términos. Sobre estas bases existen amistad entre los romanos y los aliados de los romanos con los cartagineses, tirios, uticenses y su aliado, más allá del Calón, Acroterión y la Mastia de Tarsi. Los romanos no podían hacer presas, ni comerciar, ni fundar ciudades. Fuentes griegas y romanas referentes a Tartesos. Tartesos es la península ibérica según las tradiciones místicas griegas. El mito de Gerión y el 10º trabajo de Hércules, Gárguri y Ávidis. El Tesicoro hablaron de las raíces argénteas del río Tartesos. Anacreonte, que habla de la longevidad de su monarca, Argantonio. Hecateo también habla de un tal Elivirge de la ciudad de Tartesos. Heródoto, que habla de Tartesos como un emporio de gran riqueza más allá de las columnas de Hércules, así como sus relaciones con los focenses. Esforo, Aristófanes, etc. Estrabón también habla de que Tartesos es una ciudad, un río o una región o un centro de contratación de metales. También Avieno habla de él. Muchos creen que la Atlántida de Platón también se refería a Tartesos. Bueno, pues damos por finalizado este capítulo y os emplazamos para el próximo, que será el número 5, donde intentaremos buscar la relación que tiene Tartesos y la Atlántida. Muchas gracias por vuestra audiencia y nos vemos en el próximo programa. Adiós.